En las páginas 102 y 103 vamos a ver un poco de teoría sobre vectores para luego, a continuación, en las siguientes páginas, entender lo que son las coordenadas de un vector y empezar a trabajar con ellos. Entonces, primero, ¿qué es un vector? Empezamos definiendo lo que se llamaría un vector fijo. Un vector fijo es aquel que va desde un determinado punto, por ejemplo este, del punto A, al punto B. Eso es un vector. Los vectores tienen orientación, es decir, no es como un segmento, no es el segmento AB que no está orientado. El vector tiene orientación, por ejemplo, si tiene origen A y se dirige hacia B, esa sería su orientación. La A es el punto del que parto, el punto A es el punto del que parto y B es el punto al que me dirijo, que se llamaría extremo del vector. Ese vector que tiene origen A y extremo B se escribe así, AB con una flecha arriba que va desde A hasta B. Bien, vamos a siguientes elementos que hay que reconocer de un vector, lo que os comenta en este siguiente apartado. El módulo, muy importante. ¿Qué es el módulo? El módulo es la distancia del punto A al punto B, es decir, la longitud del vector, por decirlo de otra manera, y se representa de esta forma, el vector así entre dos rayitas como las que se usan para el valor absoluto de un número, pero en este caso tienen otro significado, ¿de acuerdo? Es decir, la distancia entre el punto A y el punto B o longitud de este vector. Veréis que en algunos ejercicios cuando nos hallemos distancia entre puntos, haremos ejercicios donde calcularemos distancia de un punto a otro punto. Bueno, pues el calcular la distancia entre dos puntos se hace hallando el vector que los une y luego el módulo de dicho vector, ¿vale? Eso ya lo veremos más adelante. Luego lo que se llama la dirección. La dirección, bueno, solamente cuando hablamos de dirección decimos, pues yo voy de este sitio a este sitio. Bueno, cuando se habla de vectores no es así. Es la recta en la que se encuentra ese vector, ¿de acuerdo? Es decir, la dirección no es que voy desde A hasta B, es la recta en la que me encuentro. Y todas las rectas paralelas, eso aquí en el dibujito se ve claramente, ¿vale? La dirección es lo azul, que sería la recta en la que está el vector AB y todas las paralelas. Cuando se habla de dirección de un vector no nos estamos refiriendo solamente a la recta que lo contiene, sino a cualquier recta que sea paralela a la recta que lo contiene. Bien, el que vamos desde A hasta B es lo que se llama el sentido, ¿vale? Vamos de A a B, partimos de A y nos dirigimos al extremo que es B. Eso en este caso no se llama dirección, se llama sentido del vector. Luego hay un concepto que se llama vectores fijos equipolentes. Digamos que son vectores que tienen mismo módulo, misma dirección y mismo sentido, como por ejemplo este que tenemos aquí, el vector que va de A a B, del punto A al punto B, vector AB, tiene el mismo módulo que el vector CD. ¿Por qué? Porque el módulo era la longitud y son iguales con la misma longitud. Mismo sentido, van de acá para allá, de AB, de C a D. Y misma dirección, ¿cómo dirección? La dirección os recuerdo que es la recta y todas sus paralelas. Luego entonces, la recta que contiene a este vector AB es paralela a la recta que contiene al vector CD. Luego entonces estos dos vectores tienen la misma dirección. Mismo módulo, mismo sentido. Bueno, ¿a qué se llama vector libre? Entonces, vector fijo es fijo. Va del punto A al punto B. El punto A es fijo y el punto B es fijo. Y el vector que va de A a B es fijo también. Pero luego hay otro concepto que se llama el de vector libre. El vector libre, digamos que es el conjunto de todos los vectores que son equipolentes entre sí. Por ejemplo, el vector que va de A a B y el vector que va de C a D son el mismo vector libre. Digamos que un vector es como una especie de movimiento que yo hago, ¿vale? Y entonces el movimiento que yo estoy
haciendo es el mismo módulo, misma dirección, mismo sentido. Entonces, eso se llama vector libre. Entonces, aquí, por ejemplo, está muy clarito. ¿Veis todos estos de aquí? Bueno, pues todos estos son el mismo vector. El mismo vector libre, claro está. Son diferentes vectores fijos, pero todos ellos son el mismo vector libre. Y entonces ya a partir de ahora, cuando hablemos del vector libre, pues generalmente no lo vamos a llamar AB o CD o HI o JB. No vamos a hacer referencia a un punto origen, un punto extremo. No, lo vamos a llamar en general U, tal y como veis aquí. ¿Veis? El vector AB, el vector CD de estos que estaban aquí arriba, que realmente son el mismo vector U. Más adelante, cuando hallemos las coordenadas de un vector, veréis que todos estos vectores tienen todos ellos las mismas coordenadas. Es decir, las coordenadas del vector que va de A a B van a ser exactamente las mismas que la que va del C a D, porque son el mismo vector libre. Y todos estos vectores de este conjuntito de aquí, todos estos tienen las mismas coordenadas. Generalmente vamos a trabajar ya con vectores libres. Esto es simplemente lo que acabo de contar. Vamos a ver, con la finalidad de llegar a lo que son las coordenadas de un vector, vamos a ver esto que es la suma de dos vectores libres. Mirad, tenemos dos vectores, U y V. Como son libres, los puedo colocar donde quiera, porque siempre que los respete y lo ponga paralelo con el mismo módulo y sentido, es el mismo vector realmente. Entonces, una manera de dibujar la suma de los vectores U y V es hacerlos coincidir por el extremo. Entonces, yo cojo el vector, los traslado, ¿vale? En paralelo, de manera que coincidan. Siguen siendo los mismos vectores porque son paralelos. Este es el mismo vector que este, tiene las mismas coordenadas y esta V es la misma que esta V, ¿vale? Porque yo los puedo colocar donde quiera, siempre que sea paralelo. Bien, y entonces dibujo este paralelogramo de aquí y su diagonal va a ser un vector nuevo, que es el vector suma U más V. Veremos más adelante, cuando ya trabajemos con coordenadas, cómo hallar las coordenadas del nuevo vector a partir de las coordenadas que tenían estos dos. Bien, esta es otra forma de dibujarlo, ¿vale? En vez de hacerlos coincidir por el extremo, yo puedo coger el vector V, desplazarlo en paralelo, insisto, de manera que empiece U a partir del extremo de V. ¿Veis? Que como está aquí, lo he desplazado de manera que V empieza en el extremo. Donde U acaba, empieza V. Bueno, pues el vector que va desde el origen de U hasta donde me ha llegado el extremo de V, también es la suma. ¿Lo veis aquí? Dos dibujos hechos de diferentes maneras, pero el vectorcito que me sale es el mismo. Y son diferentes maneras de dibujar. Bueno, esto es muy importante. También el producto de un número real por un vector libre. Es decir, ahora estamos hablando de vectores libres, luego más adelante hablaremos vector. Ya diremos vector en general, no diremos vector, vector a secas. Bueno, resulta que tenemos un número real distinto de 0 y tenemos un vector U. Bueno, pues si yo hago esto, el número real por U, lo que me aparece es otro vector. Bueno, ¿y cómo es ese vector? Vamos a verlo en este dibujo. Aquí teníamos primero, donde os estoy marcando, dibujado un vector U. Vamos a suponer que yo quiero dibujar el vector 3U. Bueno, pues el vector 3U va a ser, como veis, con la misma dirección que U, el mismo sentido, porque U va hacia allá y 3U también va hacia allá, pero su longitud de módulo va a ser el triple de la que tenía U. Y veis que son paralelos, es decir, con la misma dirección, porque a partir de ahora, cuando hablemos de que dos vectores son paralelos, no es que sean paralelos, es que tienen la misma dirección. Misma dirección, vectores paralelos,
es todo lo mismo, son diferentes formas de hablar de la misma cosa, ¿vale? Entonces, si yo hago el vector menos 3u, es decir, si lo multiplico por un número negativo, fijaos que también me da, sigue manteniendo la dirección, sigue siendo paralela la dirección, ¿veis? Pero ha cambiado el sentido al multiplicarlo por un número negativo. Y el módulo o longitud de este vector nuevo sigue siendo el triple. Eso es lo que os pone aquí, aunque no lo parezca, que digáis cuántas rayas, qué cosa más rara. No, vamos a ver, aquí os pone que el módulo de este vector nuevo es igual al módulo del número k por el módulo del vector u. Es decir, la longitud, voy aquí, la longitud de mi nuevo vector 3u, que es el módulo de 3, que es 3, o sea, perdón, valor absoluto, porque cuando el número hablamos de valor absoluto, no sé lo que he dicho antes, si lo he dicho mal, perdonad, ¿vale? Entonces, el módulo de este vector 3u o longitud va a ser 3, que es el valor absoluto del número por el que yo he multiplicado, ¿vale? Por el módulo o longitud del vector u, la longitud de u multiplicada por 3. Pero es que aquí abajo también es la longitud de u multiplicada por 3. Es decir, que la longitud del vector menos 3u es el valor absoluto del número menos 3 por u. Bueno, es un poco lioso, ¿vale? Para entender esto de aquí, pero yo creo que un poco la idea gráfica se ha entendido, ¿vale? Bien, seguimos. Vale, estos ejercicios, nada. Pasamos. Bueno, para pasar a las páginas siguientes, mejor voy a grabar otro vídeo.